Muy buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Pues primero comentándoles que ya varios ya me entregaron su tarea y veo que algunos todavía no lo han hecho. Una tarea muy sencilla la que dejamos para el día viernes, pero no todos cumplieron. Y la tarea que tienen para el día de hoy, pues es un poquito más trabajosa, ¿verdad? En el sentido de que tienen que buscar, tienen que leer los documentos y pues tienen que hacerlo en una tabla, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dejado para el día de hoy. Entonces, recapitulando lo que vimos la clase anterior, el día viernes, voy a hacer algunas preguntas para poner en contexto, para hacer un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Y para ello, pues quiero darle la bienvenida aquí a, vamos a ver, Cintia. Cintia, buenos días. Cintia, ¿me escucha? Cintia. Buenos días, teacher. Cintia, cuénteme, ¿cuántos peligros vimos el día viernes? Y me puede decir cuáles son. A ver, Cintia. Ayúdela, Angeli. A ver, Angeli. Pues había varios, entre ellos había el de riesgo, no recuerdo muy bien, pero lo que me acuerdo es algo sobre la mecánica y otro sobre la electricidad. Peligro eléctrico, peligro mecánico, muy bien. A ver, vamos a seguir preguntando. Felipe, ¿cuáles hacen falta? Ahorita le digo, teacher. Si mal me recuerdo, está el peligro mecánico, Sí, físico, físico, muy bien. eléctrico, Eléctrico, muy bien. biológico, ergonómico, locativo o en sitio y psicosocial. Cada Sí, uno tiene una serie de riesgos que perjudican al empleado o la vida y la salud del empleado. es correcto. Le faltó el químico y el físico-químico también, que dijimos que podría entrar. Químico y físico-químico. Físico-químico. Ah, sí, 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 teacher, el químico sí lo mencioné. El que no mencioné fue el fisioquímico. Físico-químico, que Ah, sí, dijimos sí. que entraban las explosiones o los conatos de incendio. Ujú. Muy bien. Y voy a seguir preguntando. A ver. Vamos a ver. Jocelyn, cuénteme. En los peligros mecánicos, ¿qué tipos de riesgo vimos? Golpes por herramientas, Muy bien, ¿qué más? A ver si le ayuda Jaime. ¿Puedes repetir la pregunta, teacher? ¿Qué tipos de riesgos vimos en el peligro mecánico? Golpes, cortes por objetos y herramientas, Bien, proyección de fragmentos o partículas, atrapamiento o aplastamiento por algún objeto. muy bien, correcto. Gracias, Jaime. Y le voy a dar ahora la oportunidad a Kevin López. ¿Qué tipos de riesgos vimos en el peligro físico? Sobreexposición a temperaturas extremas, los contactos térmicos
Exposición a radiación y exposición al ruido. Muy bien, ruido, vibraciones, iluminación. Muy bien. Y le doy el tiempo ahora a Elder Omar. Elder Omar, ¿qué tipos de riesgos vimos en el peligro químico? Creo que enfermedades profesionales, algún contacto, inhalación, contacto con alguna sustancia. Muy bien. Exposición a gases, ¿verdad? Vapores. Muy bien. Ahora le pregunto a Eric Argueta, ¿qué tipos de riesgos vimos en el peligro eléctrico? A ver, Eric Argueta. Si no está Eric Argueta, le pregunto a Maidelin. Maidelin, buenos días. Buenos días, teacher. ¿Qué tipos de riesgos vimos en el peligro eléctrico? Creo que descargas eléctricas. Muy bien. Contacto con superficies energizadas, también lo vimos, ¿verdad? Muy bien. Y le pregunto ahora vamos a ver, a Iván. Iván Castro. Sí, teacher, buenos días, dígame. Buenos días. ¿Qué tipos de riesgos vimos en el peligro ergonómico? En el ergonómico podemos decir que está el levantamiento manual de cargas, Muy bien, también el transporte de cargas, muy bien, empuje y tracción de cargas, muy bien. movimiento repetitivo de extremidad superior, Exacto. eh, posturas forzadas y movimientos forzados. Estamos, ahí estamos. Muchas gracias, Iván. Y por último, vamos a ver. Le quiero preguntar, vamos a ver quién no ha participado. Creo que todos ya participaron. Bueno, una pregunta abierta para cualquiera que quiera contestar. ¿Qué tipos de riesgos vimos en el peligro biológico? Contaminación, Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es lo que está de moda ahorita? transmisión de persona a persona, como por ejemplo el COVID-19, que es una enfermedad, infecciosa de Muy transmisión. bien. Y también podría ser alguna enfermedad que nos transmitan los animales o Exacto. la picadura de alguna serpiente. Exacto. Muy bien. Gracias, Felipe. ¿Qué tipos de peligros, o perdón, de riesgos tenemos en los peligros locativos o en sitio? Deficiencia de infraestructura, Muy bien. Deficiencia de infraestructura. ¿Qué más? fuego, explosión, Fuego, explosión. Muy bien. deslizamiento de un derrumbe, Derrumbamiento, deslizamiento. Muy bien. ¿Y cuál es la otra? deficiencia Desorden, ¿verdad? administrativa del lugar de trabajo, Exacto. Muy bien. Gracias, Kevin. Y por último, ¿qué tipos de riesgos vemos en los peligros psicosociales? También exigencias podría específicas en el trabajo, Muy bien. ¿Correcto? apoyo social y calidad de liderazgo. Calidad de liderazgo también es importante, la insatisfacción laboral también, ¿verdad? La doble presencia. La doble presencia, que es lo que les explicaba el otro día, ¿verdad? Que podemos estar en el trabajo, pero también estamos viendo problemas de la casa, ¿verdad? Muy bien, entonces creo que estamos haciendo un pequeño repaso. Yo espero que por favor se les vaya quedando esto. Ustedes van a tener su tablita cuando vamos a la gira, van a tener su tabla, pero sí espero que y ya cuando vayamos a la gira, pues ya se lo sepan, ¿verdad? Porque más allá de que lo tengan,
ya van a poder ustedes saber qué tipos de peligros, qué tipos de riesgos, y de aquí en adelante nos va a ayudar mucho porque vamos a empezar a hacer matrices ya de riesgos. Entonces sí necesito que se lo vayan aprendiendo porque ya va a ser más fácil. Es esto lo que tenemos que hacer. Entonces, quiero preguntarles cómo van con la otra tarea, qué tipos de peligros, de riesgos han observado o han leído, tanto en la caña como en la palma, o qué similitudes han observado. Teacher, yo tengo una duda. Cuéntenme. Este, en el, en el peligro, en el peligro físico-químico, ¿podría Sí, repetir qué es cuáles son los riesgos? sí, lo mencionamos en la presentación. Ahorita le voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir así rapidito la pantalla y le voy a comentar que en los peligros, vamos a ver, clasificación de riesgos laborales, aquí creo que está. Muy bien, entonces aquí dijimos que los fisicoquímicos tenemos explosiones y conatos de incendio, ahorita lo vamos a ver. Pero también lo podemos encontrar en los locativos, o sea, digamos, una clasificación puede ser esta. Pero digamos, en locativos se vuelve a repetir. Si ya, digamos, si ustedes no quieren dejar físico-químicos, las explosiones y los incendios lo pueden dejar en los locativos. Entonces no hay necesidad, digamos, de clasificar esto, pero si alguien dice, no, yo lo quiero clasificar de esa forma, pues enhorabuena, lo puede hacer también. Entonces, aquí está la pregunta. Explosiones e incendios son los dos riesgos que tenemos en el peligro físico-químico. Ah, profe, gracias. Bien, entonces les decía qué tipos de riesgos han observado ustedes y peligros en caña de azúcar y en palma africana, si es que ya lo empezaron a trabajar. ¿Qué similitudes han visto? Pues yo logré visualizar que las áreas de trabajo son casi las mismas. Los riesgos se podría decir que son casi los mismos. Solo hay unas áreas en las que cambia porque la palma, en el trabajo de palma, el, se puede considerar de que no, por ejemplo, en la caña es un tipo de ingenio y Sí, y en la palma es una planta extractora, exacto. donde no solo se saca un producto de la palma, no que son varios. Así es, así es. Entonces, ¿quién más ha avanzado en su tarea o tienen alguna pregunta con la tarea? Porque por ahí me estuvieron escribiendo si tenían que investigar en otro lado, tenían documentos, de dónde iban a sacar la información. A ver, ¿tienen preguntas o tienen dudas? A ver, yo les hago un pequeño resumen de estos documentos. Fíjense que nosotros vamos a tener la oportunidad de estar en el ingenio y en el área agrícola y vamos a poder aplicar lo que estamos viendo ahorita en la teoría. Entonces yo les comento lo siguiente. Regularmente en las áreas, como lo me estaba mencionando Felipe, tanto en la palma como en la caña, pues en el área agrícola son los riesgos muy parecidos. Por ejemplo, si clasificamos nosotros, si vemos nuestra tabla, esta tabla, la que tenemos en la 13001, que es esta, yo les podría decir lo siguiente. Nosotros en los peligros mecánicos vamos a encontrar, por ejemplo, caída al mismo o diferente nivel. Eso lo ustedes van a leer y van a ver que lo van a encontrar. Van a encontrar caída al mismo nivel. Contacto con superficies filosas, sí, porque se utiliza, por ejemplo, en el corte, en la caña, ¿verdad? Por ejemplo, el machete, que es el que utilizan para Son corte de la caña. colombianas, Ahí, teacher, ¿qué manda? son colombianas o kumas, porque el Son, machete este, se podría provocar un un peligro corte. ergonómico, porque el machete es demasiado recto y a la hora de cortar podría dañarle la columna vertebral a largo plazo, la columna vertebral de los empleados.
por eso la Kuma tiene un tipo como de Un vuelta, tipo curva. que hace que los Exacto. empleados no permanezcan tanto tiempo agachados. Muchas gracias, Felipe, ahí por el apoyo. Entonces tenemos también contacto con superficies filosas. Superficies calientes, quien está, por ejemplo, en los tractores o en la maquinaria agrícola, cerca del motor, por ejemplo, sí vamos a tener también. Entonces se puede quedar también las superficies calientes. Choque o volcadura, también todos los que, por ejemplo, la maquinaria de riegos, la maquinaria que utilizan las cosechadoras también, tenemos ese riesgo también de choque y volcadura. Atropellamiento de la misma forma, ¿verdad? Como hay personas trabajando y hay maquinaria, pues también va a haber atropellamiento. Aplastamiento también se puede dar porque, digamos, hay maquinaria y puede ser que alguien esté ahí y quede aplastado, ¿verdad? O ya en el área, digamos, en el patio de caña, ¿verdad? Imagínense que una persona esté abajo y le cae a toda la caña encima, pues tenemos aplastamiento, ¿verdad? El atrapamiento, el atrapamiento puede ser también igual, ¿verdad? En maquinaria y por ejemplo, en cosechadoras, también en la maquinaria de riego o en las que se utilizan para la preparación del terreno, también puede haber atrapamiento. Y golpeado contra o por objetos también, ¿verdad? Eso podemos tener ese riesgo. Y las caídas de objetos también, ¿verdad? Podemos tener la caída de objetos, por ejemplo, cuando estén cargando la caña, ¿verdad? Y se caiga la caña a las personas, podemos tener ese riesgo, ¿verdad? Entonces, digamos que en el peligro mecánico, casi todos los riesgos que están en la tablita de la 13001 en la página 15, los vamos a tener. Después nos vamos al físico-químico, perdón, al físico. Entonces, en el físico vamos a tener exposición al ruido también. Digamos, el ruido habría que analizar, digamos, en la maquinaria. Y miren, esta es una duda que podríamos resolver ese día que nosotros vayamos al ingenio y le preguntemos, por ejemplo, a quien nos dé la gira, si cuánto es la exposición al ruido y si hay vibraciones, si ellos han observado que hay vibración y ruido en el uso de la maquinaria. Entonces, esto tendríamos nosotros de dudas para ese día si en realidad, digamos, está, aunque, digamos, el, el manual que yo les compartí menciona vibración y menciona ruido, pero sería bueno que nos quitemos esa duda ese día y que nos digan en qué maquinaria, digamos, o qué maquinaria es la que lo produce, ¿verdad? Lo que también vamos a encontrar digamos, en la caña y en la palma va a ser el calor, ¿verdad? Temperatura, digamos, de calor. Vamos a encontrar calor. Vamos a resaltar acá. Muy bien, les dije que entrábamos con calor. Extremas de frío, no. Radiaciones. En las radiaciones vamos a encontrar las ionizantes, las no ionizantes, que es el sol. Iluminación, no hay tanto problema, porque como se trabaja en horas del día, digamos, no hay tanto problema. A menos, digamos, que en la palma africana se trabaje de madrugada en el corte, por ejemplo, ¿verdad? Habría que ver, porque si hay ese problema, entonces también por ejemplo, en la palma africana hay problemas de iluminación. Vamos a seguir. Contacto eléctrico es el peligro que menos vamos a encontrar ahí. A menos, digamos, que estemos ya en la planta. En la planta sí vamos a tener esto, pero digamos en el área agrícola, el peligro eléctrico no lo vamos a tener. El peligro químico sí lo vamos a tener, porque regularmente se le da fertilización o se le da, digamos, aparte que se da fertilización, también el manejo, ¿verdad? El manejo de plagas. Vamos a tener el contacto con material particulado y contacto con superficies químicas. Entonces, estas dos las vamos a tener en el peligro químico, tanto en la caña de azúcar como en la palma. Y en el peligro biológico vamos a encontrar la transmisión de persona a persona, ahorita el COVID, ¿verdad? O alguien que tenga gripe, por ejemplo, ¿verdad? Tenga influenza. Vamos a tener ese problema. Vamos a tener también se va a dar mucho el de transmisión
animal a persona. Y también puede ser por manipulación de objetos y materiales contaminados. Imagínense que estén utilizando personas que estén fumigando y no se laven las manos y, por ejemplo, compartan comida o compartan agua, también lo vamos a tener. Entonces aquí las tres se van a dar y aquí es donde más se va a dar, digamos, en el área agrícola. Ahora, si estamos, por ejemplo, en oficina, regularmente solo se va a dar de persona a persona. En ergonómico, vamos a tener mucho problema en el levantamiento de cargas, transporte de cargas, empuje y tracción de cargas, casi no lo vamos a tener. Movimiento repetitivo, sí, por ejemplo, los cortadores, ¿verdad? Ahí con que no es machete, ahí como mencionó Felipe, no es una colombiana. Vamos a tener un movimiento repetitivo, ¿verdad? Van a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Imagínense cuántas. Sería bueno tener esa estadística, ¿verdad? Que cuánta caña cortan ellos al día, ¿verdad? ¿Cuál es digamos, como quien dice, el rendimiento que tienen ellos al día, ¿verdad? Imagínense, si ellos lo hablan por hectáreas, por cuerdas, o por tallos, ¿verdad? No sé cuántos cortarán al día, ¿verdad? Pero imagínense, esto es un movimiento repetitivo, al igual que en la palma africana se tiene lo mismo. Postura forzada y movimientos forzados también lo vamos a tener. Y lo otro es los locativos, digamos. Deficiencia de infraestructura, colapso estructural, no tenemos, porque digamos ahí no tenemos estructura en el área agrícola. Deficiencia organizativa en lugar de trabajo, eso sí puede ser, ¿verdad? Porque a veces cuando hay deficiencia organizativa se da mucho lo que les voy a comentar. Digamos, cuando hay deficiencia organizativa es de que, digamos, no todos hacen el mismo trabajo. Hay quienes les ponen a hacer un tipo de trabajo y a otros no. Entonces, no se organizan adecuadamente. Ah, porque sos mi cuate, porque me invitas a la refa. Los voy a poner en otra área, ¿verdad? Que es un poco más fácil. Si por ejemplo, es corte de caña, los vamos a dejar digamos, cuando hay corte de caña de forma manual, es donde, por ejemplo, las cosechadoras no llegan. O sea, son terrenos muy, podemos decir, muy densos, terrenos muy, en otras palabras, podemos decir, donde se hunden, por ejemplo, las cosechadoras. No son terrenos estables. Entonces, regularmente ahí no llegan las cosechadoras, al igual que en pendientes, por ejemplo, por ejemplo, donde está inclinado, digamos, el terreno, las cosechadoras tampoco lo hacen, por eso llegan las personas a hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa deficiencia. Deslizamiento de derrumbe se va a dar bastante. Y el fuego, explosión no va a haber, pero sí vamos a tener el riesgo locativo del fuego, ¿verdad? Porque a veces, digamos, ahorita creo que en la actualidad ya las quemas de la caña es poco lo que se está haciendo, pero siempre se está haciendo, o sea, sí se está haciendo todavía, pero ya no es de la misma magnitud como se hacía antes. Entonces aquí vamos a dejar también eso en la caña, perdón, en la palma africana, no, digamos, no lo vamos a tener. Digamos, son de los que vamos a ir quitando, ¿verdad? Pero en la caña, como les decía, vamos a tener fuego, ¿verdad? Y por último, vamos a tener en la parte psicosocial, ahí vamos a tener, más que todo, vamos a tener las exigencias psicológicas en el trabajo. Exigencias psicológicas en el trabajo. La doble presencia casi no se da ahí porque, digamos, la mayoría ya, pues, tiene su trabajo. Control sobre el trabajo, sí. Felipe mencionaba el otro día que hay caporales, digamos, así están divididos, digamos, o sea, la forma organizativa del trabajo, digamos, en el área agrícola, pues hay caporales y de ahí, pues después de los caporales están los cortadores o está el personal operativo, ¿verdad? Y sobre los caporales están los supervisores, ¿verdad? Apoyo social y calidad de liderazgo también se da bastante y también las compensaciones de trabajo. Entonces, regularmente esto es lo que se va a tener tanto en la caña como en la palma africana. Si se dan cuenta, no estoy marcando todas. Y así como yo hice este ejercicio que acabo de hacer, ustedes lo tienen que hacer en su tarea, pero tienen que leer los documentos, ¿verdad? Y ya teniendo subrayado esto, ya solo llegan, digamos, a hacer su tabla y ya lo entregan en su tarea que tienen que entregar el día de hoy antes de la medianoche. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con lo que les acabo de explicar. ¿Alguna duda?
No, A ver, teacher. O sea, ¿me que manda? solo es de ir quitando los que no. Exactamente, pero no solo es de ir quitando. Usted va, yo se lo estoy diciendo porque yo ya leí los dos documentos que están acá. Ahorita le voy a mostrar. En la tarea, ahorita voy a mostrarle en la tarea. Voy a volver a entrar. En la tarea dejamos dos documentos. Dejamos el de, digamos el de caña, que aquí está, mire. Aquí están todos, aquí parece eléctricos, locativos. Donde dice asociados al lugar de trabajo es locativo. Higiene, condiciones higiénico-sanitarias, locativo. Riesgos derivados del ambiente, del ecosistema. Aquí van a ustedes ver que regularmente aquí de derrumbamientos y todo eso es parte, digamos, del locativo. Y exigencias derivadas de la actividad física, carga estática, postural, carga dinámica, esto es ergonómico, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Jornadas derivadas de la división y contenido del trabajo, este es un peligro locativo, dijimos, ¿va? Es que es la desorganización del lugar de trabajo. Y nocividad de los riesgos, aquí por ejemplo, tenemos, por ejemplo, vamos a ver, riesgos biológicos, ya ven, aquí están todos, o sea, ustedes van a darle una lectura a cada uno de los documentos y ahí van a encontrar ustedes lo que yo ya les acabo de explicar, o sea, yo les di un resumen, pero no es de que ustedes estén asumiendo así como yo, porque yo, digamos, yo ya leí los documentos, pero ustedes lo tienen que leer. No van a decir, ah, es que yo ya leí, ya marqué, sino primero hacen la lectura y luego cuando ya tienen la lectura hecha, pues ya ustedes pueden hacer lo que les acabo de explicar. Entonces, para quienes preguntaban, aquí están los dos, tanto de la palma como de la caña, se quedaron los dos documentos aquí, miren. Caña de azúcar y palma africana están aquí, entonces leen los dos documentos y ya leyendo los dos documentos hacen el ejercicio que yo les acabo de explicar aquí, miren. Y luego ya hacen la tabla, digamos, en el inciso B y en el inciso C hacen la otra tabla de palma africana. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Teacher, ¿se lo puedo decir cómo fue que yo lo entendí y usted me corrige? Muy bien, Ok, entendí que hay que hacer la tabla y correcto. ir poniendo cada uno de lo que hay en esos dos documentos y después hacer otras dos tablas, pero de cada uno. Mire pues, Angeli, lo primero que vamos a hacer, se los expliqué en la clase anterior. Nosotros vamos a ingresar como en las, digamos, en las instrucciones, yo dije lo siguiente, que necesitaba que hicieran una tabla, inciso A, dijimos que era tabla de peligros, riesgos, del entorno industrial. Que esa tabla va a ser la misma que está en la 13001, en la página 15. Es esta tabla. Entonces copian la misma tabla, solo que le van a poner colores. Una vez copiaron esta tabla, no, como les dije, no voy a aceptar que solo le den captura de pantalla y luego lo peguen, digamos, ya en aquí, no se los voy a aceptar. Tienen que hacer la tabla, o sea, tienen que insertar tabla, ya sea que lo hagan en Word, que lo hagan en Excel o que lo hagan en PowerPoint. Ustedes deciden en dónde hacerlo. Entonces, hacen la tabla. Por ejemplo, aquí insertamos una tabla de, vamos a ver, de 2 por, digamos aquí, vamos a poner el peligro y vamos a poner el riesgo asociado, por ejemplo. Riesgo asociado. Y usted copió todos, por ejemplo, aquí puso mecánico y le copió todos le copió todos los riesgos. Por ejemplo, aquí dijimos que era atrapamiento. Después dijimos que había golpes, cortes. El otro que es atropellamiento, aplastamiento. Fue usted al físico. Aquí dijo ruido, aquí dijo vibraciones, calor, frío, radiaciones, ionizantes.
Sí, es que usted el viernes no colocó la grabación de la clase en la plataforma. Yo la estaba buscando, pero no estaba. Lo voy a dejar en un momento. Ya el video lo tengo, solo lo tengo que subir. Radiaciones no ionizantes. Y como no había entendido muy bien, así que mejor esperé a que usted la explicara mejor hoy. Vaya, no hay ningún problema. Entonces lo estamos explicando. Bueno, entonces usted ya llenó, digamos, la misma tabla que está aquí. O sea, no sé si me doy a entender para no hacer toda la tabla. Usted hizo Sí, toda esta ya, tabla. ya Vaya. entendí. Entonces ahora viene usted y dice, bueno, ahora me toca leer los documentos que están acá juntos a la tarea. Tengo que leer el de caña de azúcar y el de palma africana. Entonces, como ya leyó, puede ser que cuando va leyendo de una vez tenga, digamos, impresa o si lo quiere hacer así como yo lo hice en PDF acá, va subrayando de una vez lo que va leyendo, de una lo va subrayando. Entonces, como ya usted hizo esta primera tabla, digamos, usted ya hizo esta primera tabla. Y como está llena, entonces lo que viene a hacer usted, le da copiar, ¿verdad? Le da, digamos, aquí. El segundo inciso sería inciso B. Tabla, peligros y riesgos del cultivo de caña de azúcar. Entonces copia la misma tabla, pero dijimos que como usted ya hizo, ya subrayó, entonces hay peligros. Por ejemplo, en mecánico dijimos que posiblemente todos vayan a ir, ¿verdad? Pero en el físico, posiblemente frío no tengamos. Y radiaciones no ionizantes no tengamos, entonces los vamos quitando. Pero se recuerdan que les dije que en cada peligro tienen que colocarle colores. Entonces aquí le vamos a poner, como dicen las instrucciones. Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, color verde. Al físico le vamos a poner un color amarillo, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces así van a hacer, después se pasan al inciso C, hacen lo mismo, palma africana y vuelven a copiar la tabla que ustedes dejaron subrayada, ¿verdad? Entonces no sé si ahora sí me di a entender, Ángel. Sí, teacher, gracias. Muy bien, entonces eso es lo que tienen que hacer para el día de hoy. De todas maneras, vamos a seguir trabajando con los riesgos, los peligros de caña, de palma, y ya cuando vamos a la gira, pues vamos a complementar toda esta parte. No sé si tengan alguna pregunta más con respecto a la tarea antes de que les pase lista. Teacher, ¿Qué manda? lo que yo sí no entendí bien fue que si uno tiene que poner así como usted puso, digamos en el riesgo biológico, la transmisión de persona a persona, transmisión de animal, ¿tienen que ser con esas mismas palabras o otras? Mire, si usted, digamos, puede ser que, digamos, hagamos un ejemplo, va, en la caña de azúcar usted va al biológico, va, y en el documento no le aparezca transmisión de persona a persona, sino le va a aparecer, por ejemplo, aquí, le va a aparecer, por ejemplo, virus, le va a aparecer aquí bacterias, le va a aparecer, por ejemplo, picaduras de insectos, por ejemplo, mordedura de serpiente. ¿Y qué otra le puede aparecer? Mordedura de serpiente, bacterias, virus, El lugar zoonosis. que melaza. Y digamos, entonces lo puede dejar así también. ¿Ya? Ah, ya, teacher, gracias. Lo puede dejar así también. O sea, no es necesario que lo dejen igual. O sea, lo pueden dejar así, pero lo tienen que clasificar correctamente porque no me va a poner usted virus, por ejemplo, en el peligro físico, ¿verdad? Aquí me va a poner virus o me va a poner aquí bacteria, porque ahí está clasificando mal usted el peligro. O sea, los riesgos entre el peligro que no corresponde. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan con respecto a la tarea? ¿Dudas? ¿Dudas o preguntas? ¿Todo está claro para que hagan su tarea el día de hoy? Sí, teacher. Los demás, a ver, Jocelyn, Débora,
¿Tienen alguna Todo pregunta claro. más? ¿Qué manda? Todo claro. Marilyn, Marjorie. Todo claro, teacher. Teacher, ¿Qué manda? con otra, fíjese que yo le comenté a mi papá de lo de la gira, la posible gira a una empresa bananera de aquí del parcelamiento. Ajá. Y como mi papá tiene un conocido en una bananera que se llama Parijuyú, que es Ah, siempre del grupo Jame. ¿sí? Y la vez pasada mi papá gestionó para que viniera un instructor de INTECAP también, tal vez lo conoce, se llama Eric Torres. Miguel Torres, sí, Miguel sí lo Torres, conozco. ajá. Vino a una gira a esta empresa. Mi papá le gestionó y como ahí hay una, una planta, es una bananera, pero hay una Sí, cosa que se llama gestión de talento. sí. Y mi papá tiene el número del señor de ahí. Y le voy a decir a mi papá que si tal vez le puede llamar o comunicarse con él para que tal vez nos puedan dejar ir a esa gira y de ahí yo le proporciono el número a usted para que pueda hablar con él también. Está bien, sí, sería para el mes de junio, julio, más o menos que estaríamos yendo a esa otra gira ahí en La Bananera, que me interesaría mucho porque así ven ustedes otro tipo de cultivo y otro tipo de proceso. Y teacher, yo también le quería platicar sobre algo también de aquí, de una bananera, Ajá, de como mi papá es administrador de una bananera es de Bonanza. ajá. Y yo le platiqué sobre eso, de que si ahí podían admitir que hiciéramos una gira nosotros, te dije yo. Ahí entonces él se puso en contacto con el ingeniero y le dijo que estaba bueno, que solo le avisaran cuándo y ella planificaba la gira. Ah, bueno, mire, solo tal vez salgamos de la primera gira que tenemos ya para este 6 de mayo. Entonces, este Ajá. 6 de mayo vamos a tener nuestra gira ya en campo y porque como ya lo platiqué, ya lo coordiné, digamos, y ya me confirmaron, entonces no puedo hacer un cambio porque me hubiera gustado hacer un cambio, o sea, ir, digamos, a una bananera ahorita, pero como no lo podemos hacer, vamos a dejarla para la siguiente vez. Y si, digamos, quedaran cerca las bananeras, hasta podemos hacer 2 giras en un mismo día. O sea, estar un par de horas, por ejemplo, en una y un par de horas en otra, dependiendo la distancia entre ambas. Ahora, si están muy distantes una de la otra, entonces solo vamos a tener que hacer una. Pero igual, si ustedes me consiguen eso, pues sí, de enhorabuena. Igual platicamos el 6 de mayo, me pueden dar los contactos el 6 de mayo y con gusto. Tal vez hasta hacemos las llamadas de una vez, ¿verdad? Y pues estaría bueno, teacher. Está bien, les agradezco ese apoyo que me han dado para que así pues nos ayudemos todos, ¿verdad? En el sentido que ustedes también tengan contacto en otro tipo no solo nos quedemos en caña. Entonces, voy a pasarles lista. Elder Omar, Presente, teacher. gracias. Eric Miguel, Presente, teacher. gracias. Marjorie Calderón, Presente. gracias. Werner David, hoy no estuvo Werner. Oscar Iván, Presente. gracias. Ángel y Natalie, Presente. gracias. Oscar Neftalí. Presente. Y tenemos vamos a ver, Cintia Dalila, Presente, teacher. gracias. Ricardo David. Nuevamente Ricardo no está. Andrea Magdalena, creo que hoy no ingresó. Marilyn Rubí, Presente. gracias. Kevin José, Presente, teacher. gracias. Kenneth Alexander, Presente, teacher. gracias. Emanuel Felipe, Presente, teacher. gracias. Débora Juliana, ahí vi a Débora, conectada. Maiden Yulisa, Presente, teacher. gracias. Jaime Roberto, Presente, teacher. gracias. Kaylee Abigail,
Eli, Jocelyn Rosario. Presente, teacher. Gracias. Y Jacqueline Maite. Presente, teacher. Muy bien. Entonces vamos a dejar la clase aquí, comentándoles que tenemos clase entonces la próxima semana, el día viernes, estamos hablando viernes 29 de abril, es nuestra última clase del mes de abril, porque luego tendremos clase el 6 de mayo y el 6 de mayo ya estaríamos allá en el Ingenio. Entonces, por favor, realicemos bien la tarea porque vamos a seguir trabajando sobre cultivo de caña, cultivo de palma, en lo que resta, digamos, de 3, 4 sesiones más. Entonces, háganlo correctamente, lean los documentos y cualquier duda, pues estoy a la orden. Que tengan un buen día y un buen descanso de lo que resta del domingo. Y nos vemos entonces el próximo viernes. El día domingo 1 de mayo no tendremos clase, se los aclaro. Es asueto y no tendremos clase. Solo tendremos clase entonces el próximo 29, para que lo tomen y lo agenden en su tiempo. Que tengan un buen día. Nos vemos el próximo viernes. Feliz día, teacher. Feliz día. Se Pase buen cuidan. día, teacher. Feliz día, Nos vemos. teacher. Feliz día. Día, Órale. teacher. Feliz día, teacher. Feliz día. Teacher. Feliz día. Feliz día, teacher.